Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. El Señor los bendiga. El Señor los esté bendiciendo, acompañándolos en este momento. Estamos acá un nuevo miércoles. Nos hemos demorado un poquito por problemas técnicos, pero acá estamos, gracias a Dios, contando con la presencia, la bendición, la alegría de tener con nosotros al Padre Reverendo Archimandrita, al Padre Andrés Marcos. Bienvenidos sean todos los que se van conectando y los que nos van escribiendo. Hoy día tenemos esta alegría de estar todos juntos. Espero solamente la respuesta de ustedes para saber que está todo bien, que se escucha bien y que nos están recibiendo. Bienvenidos a todos los que se van conectando a esta transmisión. Como ustedes saben, todos los miércoles en la iglesia hacemos las charlas para todos aquellos que quieren aprender un poco más de la fe de nuestra iglesia. Después de Pascua comenzamos con las charlas leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles, esta obra tan bonita, propia del Nuevo Testamento. Y hemos pedido la presencia de algunos de los sacerdotes que tenemos acá en nuestra querida Latinoamérica. Y tenemos el día de hoy, yo tengo la gran alegría de poder presentarles a Padre Andrés. Padre Andrés está en México hace, ya nos va a decir él, pero no sé si 12, 11 años, por ahí, 12 años. Padre Andrés estudió también en Balamán. Me acuerdo cuando llegaba el Padre Andrés a Balamán que decía, bueno, por lo menos voy a escuchar alguna letanía en español, aunque sea, pero él lo decía a la forma mexicana, decía más y más en paz. Nosotros acá en Argentina decimos una y otra vez, decimos. Pero digo, bueno, ya por lo menos algo de español vamos a escuchar en la liturgia. Así que bueno, gracias al Padre Andrés. Yo lo presento a todos los que se van conectando, a la gente acá en la catedral, y nos escribieron de la parroquia de Tucumán, acá en Argentina también, que iban a conectarse para poder escuchar al Padre. El tema hoy día es continuar con la lectura de Hechos. En Hechos de los Apóstoles nosotros hemos ido compartiendo, ¿no?, la obra de Hechos de los Apóstoles. Después hablamos de los dos sucesos que forman a la comunidad, la ascensión del Señor y Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Después hablamos con respecto a cómo era la vida de los primeros cristianos, según Hechos de los Apóstoles, cómo se daba esa vida. Luego pudimos ver y compartir entre cómo esa iglesia que crece necesita de nueva gente, entonces se eligen 7 nuevos diáconos para servir en la iglesia. Luego tuvimos la alegría de contar con nosotros al doctor Daniel Ayuch, que estuvo compartiendo con nosotros la conversión de San Pablo, ese nuevo apóstol, ese hombre nuevo que Dios elige. Después Padre Víctor nos acompañó en lo que es una primera conversión, o sea, Felipe se encuentra con ese etíope, lo convierte, lo acompaña en su camino e inmediatamente forma parte de la iglesia. Y luego tuvimos el miércoles pasado al Padre Jorge Suez, Padre Jorge de Chile, de la parroquia de Viña del Mar, que estuvo compartiendo con nosotros lo que fue ese encuentro entre Pedro y Cornelio, entre dos culturas totalmente distintas, uno que viene del mundo romano y el apóstol Pedro, ¿no? Ahí está, bueno, ahí se está conectando, también está Padre Víctor, desde la parroquia de San Jorge de Pergamino, y seguramente la gente saludándolo ahí a Padre Andrés. Hoy tenemos esa alegría de contar al Padre Andrés, hablándonos un poco. Él va a presentar obviamente su tema sobre Antioquía, sobre ese capítulo 11 en Hechos de los Apóstoles, la ciudad de Antioquía, que para nosotros es tan importante. Padre, le dejo todo a usted, bienvenido, gracias por
recibir la invitación, por aceptarla, y estamos ansiosos de poder escucharla. Gracias, Padre. Al contrario, muchas gracias a usted por esta invitación. Y también quiero agradecer a Sayidna Santiago, que dio su bendición para estar el día de hoy con ustedes. Que igual como conozco al Padre Gabriel desde Balamand, al Padre Víctor, Elías, varios de ahí de Argentina, desde Balamand, Karina también, la esposa del Padre Víctor. También Sayidna Santiago, pues los conozco desde, yo creo, más de 20 años, cuando éramos todavía tocayos antes de cambiarnos de nombres. Y gracias a Dios que lo tenemos el día de hoy aquí con nosotros en Latinoamérica, porque realmente es un hombre de Dios, igual como todos sus padres de Argentina, que es una bendición para ustedes como comunidad de Argentina, como iglesia ahí que tienen a unos buenos servidores, que yo no soy nada para dar mi opinión. Gracias, Padre. Vamos a empezar. Como ya, disculpa por lo que tuvimos de problemas técnicos y tardamos un ratito nada más para poder escucharnos y hablar al mismo tiempo. Entonces, vamos a tener ¿cómo se llama? Un PowerPoint sobre la iglesia de Antioquía, mientras que voy a tratar de hablar. Yo realmente ya tengo el texto en español, como dijo el Padre Gabriel, a la mexicana. Tengo el texto y nada más voy a tratar de abrir el PowerPoint. Entonces, les decía que ya tengo el texto hecho en español, porque aunque tengo 12 años en México viviendo, pero todavía no domino el idioma muy bien. A ver, Padre, no puedo subir compartir la pantalla. Yo lo que diría, Padre, es que me saque a mí, la suba y haga lo mismo que hizo ayer. ¿Se acuerda? Pone solo on en su pantalla. Ya estamos. No diga que no maneja el idioma todavía, Padre, que habla muy bien. Ahí estamos. Perdonen a todos los que nos están escuchando, solamente esas cuestiones. El Padre tuvo justo un ratito antes una visita así inesperada, así que ahí está. Sí. Siga, Padre, por favor. Ya. Entonces, como les había comentado, en el inicio voy a tratar de usar el texto. Si yo lo veo después un poco complicado, pues voy a dejar de leer el texto y voy a hablar así de manera muy, muy, muy sencilla. Pues como una introducción vamos a ver Antioquía, la ciudad antigua, desde el inicio. Antioquía fue en un tiempo la capital de los Seleucidas, ocupada un sitio muy importante, esta ciudad en el mundo antiguo,
y casi podemos decir que igualándose con Alejandría y Roma. Realmente era la ciudad Roma la más importante, luego Alejandría, después Antioquía. Hoy en día es una ciudad pequeña en Turquía, en el sur de Turquía, con una población de 40,000 personas, siendo que el historiador Estrabón, que escribe el año pues como entre 63 antes de Cristo, 52 antes de Cristo, él dice que la población de esta ciudad llegó a superar a 500,000. Entonces estamos hablando de 500,000 personas. Esta ciudad pues, tiene el río que pasa por ahí, ese río Orontes, divida hoy en día esta ciudad en dos secciones. A la derecha del río Orontes pues, está la ciudad moderna y en las laderas del monte Silipus. Ahí hay una montaña donde construyeron la ciudad Antioquía. Entonces tiene un ambiente muy bonito, muy fresco y es una ciudad, pues si un día a ustedes pueden tener oportunidad de visitarla, pues sí vale la pena. La fundación de Antioquía. Como habíamos mencionado, que era capital de los Seleucidas, entonces fue fundada por Seleuco Nicator en el año 300 antes de Cristo, en la orilla izquierda del río Orontes, al pie del monte Silipius. Seleucor Nicator, que dominó entre los años 358-281 antes de Cristo, él era, pues, como podemos decir, un heredero de Alejandro Magno. No heredero así puede ser directo, pero heredó una parte de su territorio, de su reinado. Él fundó Antioquía después de su victoria sobre Antígono en Ipsos, en un lugar, pues él tuvo una victoria y quiso como hacer un homenaje a esta victoria, construyó a esta ciudad Antioquía y le dio el nombre de su padre Antíoco. La ubicación de Antioquía fue única en términos de geografía, por lo que rápidamente floreció y se enriqueció. Pues fue una ciudad muy rica. Tenía al lado la ciudad Dafni, donde había ahí un templo de los dioses, y pues la gente iba ahí mucho como pues para festejar o pasar un tiempo muy bonito. Y entonces la ciudad de Antioquía se convirtió en una ciudad de comercio y cultura. Cuando Pompeyo, aquí podemos ver abajo su foto, cuando ocupó Siria en el año 64 a.C., Antioquía se convirtió en la capital de la provincia romana en Siria. Entonces y por eso, hoy en día, el patriarcado de Antioquía es un patriarcado que domina el Medio Oriente, Siria, Irak, pues el sur de Turquía, y se considera como pues, el tercer patriarcado después de Constantinopla, luego Alejandría, viene el patriarca de Antioquía. ¿Por qué? Porque era capital de esta zona. Fue la tercera ciudad, como habíamos mencionado, después de Roma y Alejandría, con una población, como mencionaban, 300,000 personas, pues podemos decir en aquel entonces eran libres, más 200,000 personas
que se consideraban como esclavos. En ella se mezclaron el elemento griego y el semítico. Habían gente de origen griego, vivían ahí, y también había gente, podemos decir, que hablaban el arameo o el siriaco. También en Antioquía existió una importante comunidad judía cuando lo conquista Pompeya. La dinastía, el nombre para mí es un poco difícil, Seleucida, que vino después de la división del imperio de Alejandro Magno en el año 312, trató de ser un centro, pues como de los griegos, o los, podemos decir, helenista, en medio de los bárbaros. Era un centro, una civilización helenista, y alrededor, como ellos les llamaban, eran bárbaros. Así que este reino se extendió, como podemos ver, todo lo que es de color azul marino. Ese fue el imperio. Y tenía desde Turquía, desde el Bósforo, llegaba hasta la India. Así que este reino pues conoció diferentes razas, idiomas y religiones, así como muchos tipos de organización política, pues pueblos que eran semíticos, otros indio-europeos, lengua persa, lengua aramea, lengua griega, había muchos idiomas ahí. En este imperio se adoraba a muchos dioses, entre ellos pues Jehová, el Baal en Siria, o en Persia adoraban a Zoroastro, nosotros le decimos Zaradasht. En Éfeso adoraban Artemisa. Entonces también la religión era muy variable. Entonces, el cosmopolitanismo, esta política, unificó culturalmente todas esas tierras de este imperio. Entonces, la solución para unir a toda la gente era lo que como conocemos el día de hoy, cosmopolitanismo. Además de las guerras continuas en las que murieron 10 reyes seleucidas, de 14 murieron 10 en la guerra, se llegó a convenios con reyes, pueblos, templos menores. Tenían unos acuerdos y los gobernantes trataron de aplicar la política de unidad racial iniciada por Alejandro. Alejandro tenía esta idea: ¿cómo puedo unir tantos pueblos en un solo reinado? Pues lo que habíamos mencionado, el cosmopolitanismo. La helenización del imperio seleucida se logró mediante la creación de ciudades griegas en todo el imperio. Trataron de construir ciudades con tipo helenista, pues griego. Y Seleucido pues construyó casi como 16 ciudades que tienen el nombre Antioquía. Aquí en el mapa podemos ver, hay Antioquía de Pisidia, hay otra Antioquía, tienen flecha de color azul. Antioquía, que luego se conoce como la Gran Antioquía, tiene aquí la flecha roja. Obviamente habían en el imperio otras 13 ciudades con el mismo nombre. ¿Cómo era Antioquía en sus comienzos? Seleuco comenzó, como dice Estrabón, dice, construyendo
una primera sección. Hizo la primera sección, después construyó un segundo vecindario que albergaba población griega. Ahorita vamos a ver otro mapa que tiene con números estas secciones que fueron construidas. Seleuco el segundo, en los años 246-225, construyó un tercer barrio en una isla dentro del río Orontes y lo llamó Neápolis, que significa la ciudad nueva. Entonces aquí podemos ver en esta foto que aquí está la isla donde hizo este barrio nuevo. Antíoco IV Epifanio, también se conoce, en los años 164 antes de Cristo, fundó un cuarto distrito al pie de la montaña de Selpius. Entonces aquí podemos ver donde dice la montaña Selpius. Aquí construyó la tercera parte de la ciudad. Entonces aquí tenemos el primero, el segundo aquí, luego el tercero en esta isla y luego el 4. Hoy en día, como habíamos mencionado, la ciudad moderna está en el otro lado del río Orontes. Cada uno de estos 4 barrios tenía sus propias fortificaciones, razón por la cual Estrabón llamó a la ciudad Tetrápolis, la ciudad de 4 ciudades. Y como había más de una ciudad llamada Antioquía, esta se llamaba Antioquía de Dafni. Este nombre estaba asociado con un bosque de laurel a 40 pies de la ciudad, con un templo al dios Apolo y a la diosa Diana, en donde celebraba sus fiestas la gente de Antioquía. Antioquía fue llamada la Gran Antioquía y por mucho tiempo retuvo este nombre. Hasta el día de hoy nosotros en el FIMI, o lo que cantamos para el patriarca, decimos el patriarca de Gran Antioquía. En la era bizantina, durante el reinado de Justiniano, fue nombrada la ciudad de Dios. En árabe decimos Madinatullah, Antakia al-Uzma, la ciudad de Dios, la Gran Antioquía. Con este nombre, nosotros o los historiadores cristianos árabes siempre se refieren a la ciudad Antioquía. Aquí podemos ver un paisaje de la ciudad con las montañas. La ciudad tenía una administración independiente. Se dividió en 18 consejos municipales y se extendió en barrios secundarios, algunos de ellos con un nombre siriaco. ¿Por qué? Porque ahí vivían gente de origen siriaco. Esto significaba que la ciudad hablaba griego, pero los alrededores usaban el arameo y el siriaco. Aquí recordamos que en la ciudad la liturgia se celebraba en lengua griega dentro de la ciudad, con un sermón en griego, y en los alrededores la liturgia era siriaca, con el idioma siriaca, con la lectura de textos sagrados en griego y siriaco, en común los dos idiomas, con un sermón en siriaco, porque la gente ahí entendía más el siriaco, o podemos decir el arameo. Más bien es mejor decir el arameo, porque el siriaco fue más moderno, creo. Aquí podemos ver un libro, no es de aquella época, pero donde hay a nuestra mano izquierda el siriaco y aquí a nuestra mano derecha podemos ver en griego.
Esta ciudad fue perdiendo importancia luego de ser destruida por terremotos entre los años 525-526 y después por Cosroes, el que viene de Persa, en el año 540. Cosroes I la ocupó y destruyó pues lo poco que tenía. Con la ocupación árabe en el año 637, la ciudad declinó rápidamente, perdió más y más su importancia. La recuperaron luego los bizantinos, como el día de hoy se conocen como bizantinos, pero realmente nosotros lo conocemos como Imperio Romano, en el año 969. Entonces, desde el 637, ahí la ocuparon los árabes hasta el año 969 después de Cristo, obviamente, cuando la convirtieron en centro administrativo y militar para los territorios orientales del imperio. Después vienen los cruzados, ocuparon Antioquía en el año 1098 y la convirtieron en un centro estatal. Entonces, siguió con poco de importancia en estos años, pero fue perdiendo con el tiempo más. Y los cruzados pusieron en Antioquía un patriarca latino y fundaron el Principado de Antioquía. Y este duró hasta la conquista de la ciudad por el mameluco Baibars en el año 1268. Casi podemos decir 200 años la ocuparon los cruzados. Después perdió su importancia y quedó como una pequeña ciudad de Siria, el norte de Siria, y luego la tomaron los otomanos en el año 1516 y en el año 1990 contaba con 37,000 habitantes. Podemos ver cómo perdió de 500,000 de personas y el día de hoy son casi 40,000 personas. Antioquía la cristiana, ya que cuando conoció Antioquía el cristianismo. Aquí podemos ver en esta imagen la catedral de San Pedro y San Pablo. Es realmente donde es el trono original del patriarca de Antioquía. Como perdió la importancia y por causa de los terremotos, etcétera, se trasladó la sede patriarcal de Antioquía a Damasco. Y ahí, entre Damasco y Balamand, el patriarca tiene varios centros patriarcales, pero la sede es en Damasco. ¿Cómo inició el cristianismo en Antioquía? En el comienzo de la iglesia notamos que los apóstoles no fueron los primeros misioneros en las grandes ciudades. No eran como ahorita que vamos a hacer una misión, va un apóstol a una ciudad donde no habita nadie. Vamos a imaginar que en Argentina hay una ciudad donde no hay una comunidad ortodoxa. Nunca mandamos un sacerdote ortodoxo a esta ciudad, sino va gente ortodoxa a vivir en cada ciudad de Argentina, de México. Estoy hablando como empezó en Latinoamérica. Así, vienen gente ortodoxa y pues ya son varias familias, piden o necesitan un sacerdote y viene el sacerdote después. Así, de esta manera, es la manera apostólica de extender así la fe, podemos decir, de ser misioneros. No va uno a un lugar a predicar en medio de gente que no sabe nada. Siempre en Hechos de los Apóstoles podemos notar que San Pablo iba a una ciudad, ahí encontraba gente o discípulos, gente ya cristianos que viven ahí, pero ahí él fundaba más la iglesia. Entonces, igual en Antioquía. ¿Quién predicó en Alejandría? Pues ninguno de los apóstoles. Después se asoció
con el nombre de San Marcos, la iglesia de Alejandría. ¿Quién predicó en Roma? No sabemos. Cuando llegó San Pablo, ahí como prisionero, había gente cristiana que vivía en Roma. También cuando llegó San Pedro, había gente cristiana ahí en Roma. Pues tal vez comerciantes, soldados, esclavos, no sabemos. Trabajadores en minas, eran gente que vivía ahí y tenía la fe cristiana. Ellos van de ciudad en ciudad por sus trabajos y llevaban su fe con ellos. En cuanto al libro de los Hechos, nos cuenta cómo recibieron los romanos a San Pablo, quien vino como prisionero de Cristo. Y él dice en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 28, los versículos de 14 a 15, lo podemos ver. Luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, cristianos obviamente, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Vio ahí fieles en Roma. ¿Quién predicó el Evangelio en Antioquía? Escuchamos la historia de San Lucas en Hechos de los Apóstoles. Los que habían sido esparciados a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Eso lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, 19 a 20. Es el comienzo del cristianismo en Antioquía. En las imágenes que podemos ver está la iglesia que existe en una cueva, se llama la iglesia de San Pedro. Es una iglesia muy antigua, del siglo IV, y obviamente la fachada que tiene hoy en día esta iglesia es reciente. Lo hicieron pues unos monjes capuchinos, creo que más de 100 años, 100 y poco, en el siglo XIX. Y aquí podemos ver, pues, cómo la hicieron al modo latino. Entonces, aquí está el trono atrás del altar, la cátedra, está la iglesia por adentro. En esta iglesia, gracias a Dios, me tocó ir con Sayyidna Pablo, el de Alepo, que fue secuestrado. Yo era su diácono y lo acompañé una vez en la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y cada año, en las vísperas, suben los fieles y celebran aquí las vísperas. Y el siguiente día celebran la Divina Liturgia en la Catedral de San Pedro y San Pablo. Aquí podemos ver el texto que había leído y también podemos ver que el otro texto dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ese en capítulo 11, el versículo 22. Entonces había cristianos ahí y por eso, por lo tanto, la iglesia de Jerusalén mandó al apóstol San Bernabé. Podemos ver su icono. Bernabé está en el medio. ¿Cómo en el medio? Por un lado es levita, judío, y por lo tanto está vinculado a las tradiciones judías. Por otro lado, él es de Chipre, criado en la civilización griega. Entonces, era la mejor persona que podía convivir con la comunidad que existía ahí en Antioquía. Bernabé
dice el libro de Hechos de los Apóstoles 11, versículo 24, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé llegó a Antioquía. ¿Qué vio? Pues obviamente no vio una comunidad similar a la de Jerusalén, porque cada comunidad tiene sus propias características. Más bien, él dice el capítulo 11 del libro Hechos, vio la gracia de Dios ahí dentro de la comunidad. Esta frase es muy importante, es como clave para entender todo lo que luego surge de Antioquía. Llegó, no vio a creyentes, vio la gracia de Dios trabajando en ellos, activa entre estas personas, y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. No solo entonces él vio, sino trabajó con los trabajadores, ahí con los que estaban trabajando. De modo que una gran multitud fue agregada al Señor. Pero el mensaje para el apóstol Bernabé era muy grande, mucho trabajo tenía. Entonces, él se dio cuenta que no era suficiente. Por lo tanto, se dio cuenta que necesitaba junto con él al hombre adecuado que se llamaba Saulo, que es San Pablo. Entonces, Bernabé fue a buscar a San Pablo. Debemos recordar que en el capítulo 9 del libro del Hecho de los Apóstoles, cuando va San Pablo a conocer a los apóstoles, tenían miedo de él, no quisieron acercarse mucho a él. Bernabé, porque era, podemos decir, compañero de escuela teológica, estudiaban con el mismo maestro, Gamaliel, él, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, entonces Bernabé, tomándole a Saulo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé fue a Tarso, buscó a Saulo y lo trajo a Antioquía. Eso lo mencionan Hechos de los, en el versículo 25. Y trabajaron juntos y se congregaron allí todo un año. Trabajaron ahí un año completo con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Acá podemos ver las frases que como San Lucas quiso enfocar sobre estas frases para mostrar qué tan exitoso era el trabajo en la comunidad de Antioquía. En el capítulo 11, el versículo 21 dice, gran número creyó y se convirtió al Señor. En el versículo 24 repite, dice, una gran multitud fue agregada al Señor. Y en el versículo 26 dice, enseñaron a mucha gente. Tuvieron un gran éxito, entonces, ahí los discípulos. Los creyentes fueron llamados por muchos nombres durante la historia. Podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 5, cuando estaban acusando a San Pablo, dicen, es el maestro de la secta de los nazarenos. Entonces, secta de los nazarenos era un nombre que fue dado a la comunidad en Jerusalén. Entonces, secta es primero y luego nazarenos.
no se habla de Cristo. En cuanto a los discípulos, como dice el capítulo 11, 26, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es una frase para nosotros como antioquenos, nos da mucho orgullo. ¿Por qué? Porque no nos dieron el nombre de secta, ni secta de los nazarenos, sino vieron en la gente de Antioquía, en cada uno de ellos, un Cristo chiquito, y por eso les dieron a ellos el nombre cristianos. O sea, ellos hablaban mucho de Cristo, predicaban mucho, amaban mucho a Cristo, por eso le dijeron ellos los cristianos. Era un nombre de burla, obviamente. Este sigue siendo su nombre y no será eliminado hasta el final de la historia. Ese nombre empezó en Antioquía y hasta el fin del mundo va a seguir nuestro nombre. Somos cristianos. Lo que une a los bautizados en todo el mundo es el nombre de Jesucristo. Lo que nos une a todas las iglesias, es que creemos en Cristo, el Hijo de Dios, ya que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice San Pablo en capítulo 4, versículo 12. Los cristianos están unidos con el crucificado y según los gentiles la cruz es ignorancia, es burla. Pero nosotros predicamos, dice San Pablo, a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces, ¿cómo hablas de un Dios que muere crucificado débil? Es una locura. Y la resurrección, sobre cual San Pablo habló frente de los griegos en Atenas, en Areópago, pues que la gente pues decía que San Pablo es charlatán. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 18. Y se burlaban de él. Entonces, en esta ciudad de Antioquía, los creyentes fueron llamados por burla y desprecio cristianos. Ahora vamos a las características de la iglesia de Antioquía. ¿Qué tiene? Algo que no lo tienen las demás comunidades. Primero, es el cambio que introdujo Antioquía al cristianismo. Aquí en la foto vemos una divina liturgia dentro de la Catedral de San Pedro y San Pablo, precedida por un obispo auxiliar, Sayid Nacosta. Fue ahí con padres también de Siria y de Líbano para participar con los padres de Antioquía en la divina liturgia. La divina liturgia hasta el día de hoy, ellos lo hacen en árabe, pero ya las generaciones nuevas no hablan árabe bien, entonces están usando hoy en día un poquito más del turco. Pero ellos, como no les gusta usar el idioma turco en la liturgia, como siguen más con el árabe, obviamente escriben las letras en letras latinas o turca. Antes que nada, hay que mencionar que el escritor del libro Hechos de los Apóstoles, que es el apóstol San Lucas, es de origen de Antioquía. Primero es muy importante mencionar eso. Es el libro que están estudiando hoy. Fue escrito por uno de Antioquía, San Lucas. Y él escribió, como sabemos, el Evangelio, que se conoce en su nombre, y el Hecho de los Apóstoles. Y eso forman el 27.5% del Nuevo Testamento. Entonces, una gran cantidad. Como habíamos dicho antes, existía en Antioquía una diversidad de etnias. Y eso significa una variedad de lenguas, tradiciones y creencias o en el comienzo del cristianismo. A los discípulos en Jerusalén
se les conocía con el nombre la secta de los nazarenos, lo que significa que se les veía como una comunidad judía que cambió un poco su religión, pero siguen siendo judíos. Pero mientras que el nombre nuevo que se dio en Antioquía, cristianos, que se dio a los apóstoles, no se refiere a una nueva secta de la religión judía, sino que va más allá, considerándolos como una religión abierta para todos. No es étnica, no es secta que pertenece a los judíos nada más. ¿Sí? Cristianos, un nombre ya libre de étnicas. Y ese une a todos en el nombre de Cristo. Y eso gracias a la comunidad que existía en Antioquía. Hubo en Antioquía un cambio radical que la iglesia de Jerusalén no pudo entenderlo. Predicar a los griegos. Sabemos que predicaron a los samaritanos. Abrió San Pedro ahí al centurión y predicó. Y él dice luego en su testimonio que él vio que la gracia de Dios, el Espíritu, descendió sobre los gentiles. Entonces no vamos a alejarlos del bautizo. Pero ahí en Jerusalén seguía como una comunidad judía y era como algo impuro convivir con los gentiles. Y eso limitó un poco a la comunidad cristiana en Jerusalén y se encerró en el mundo judío, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, como habíamos escuchado en el capítulo 11. Todo lo anterior nos muestra el lugar único que guarda Antioquía junto a Jerusalén y su importancia para el cristianismo, pues Antioquía entró en la historia del cristianismo porque la comunidad escapó fuera de las limitaciones del sínodo y del mundo judío, de la sinagoga, perdón, para ser una comunidad basada solo en Cristo. Eso significa que abandonó la comprensión del cristianismo como rama del judaísmo, como lo fue el movimiento de los fariseos, por ejemplo. Los fariseos es un movimiento, pero dentro del judaísmo. El cristianismo en Antioquía salió completamente de eso. Antioquía entendió el cristianismo como un fenómeno nuevo y único que no depende de ninguna otra religión para existir. Esto sucedió porque la ley, que era el criterio indiscutible para todos los grupos vivos en el mundo judío, no fue reconocida como condición previa para el bautismo cristiano en Antioquía. Y por lo tanto, para la salvación y la forma en que se identifica la iglesia misma. La fe en Cristo es la única condición para el bautismo. Es el recto camino para la salvación y la manera más correcta para identificarnos como miembros de la iglesia. Creer en Cristo. Y todo eso lo vamos luego a escuchar en las cartas de San Pablo. Esta teología. Eso es lo que llamamos nosotros la libertad de la ley que nos dio Cristo. Cuando se habla de la libertad de la ley, no quiere decir que tenemos que desobedecer los mandamientos. No. La libertad de la ley nos da la fe en Cristo. Algo que no significa una vida de libertinaje. No estamos hablando de eso, ni mucho menos, sino dejarnos de vivir en el mundo y que Cristo viva en nosotros. Eso es lo que significa la libertad de la ley. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 2. Así dice San Pablo en su carta, y esta carta a los Gálatas está llena del espíritu de la comunidad de Antioquía, o como le llamamos la carta de la libertad, pero está llena esta carta de espíritu de la comunidad de Antioquía. Y cómo no, si es el apóstol justamente antes de este versículo que menciona en su carta a los Gálatas, describe la experiencia que él vivió en Antioquía. Habla de Antioquía y luego dice que no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En Antioquía, San Pablo maduró, convirtiéndose en el mejor teólogo de la primera generación cristiana. Hubo una influencia mutua entre San Pablo y Antioquía. No podemos distinguir quién tuvo influencia. Los dos, una influencia mutua. Aquí en este icono podemos ver una visión que vio San Pablo, que aparece en esta visión un hombre de Macedonia y le dice a San Pablo, le llama y dice, ven y ayúdanos, ven para salvarnos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Así San Pablo empezó a abrir más hacia los gentiles y luego bautiza a Lidia, etc. Entonces, vimos la primera característica que cambio introdujo Antioquía al cristianismo. Ahora vamos a ver Antioquía como una comunidad o como una iglesia caritativa. Dice el libro de los Hechos, capítulo 11, versículos 27 al 30, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos que están en Antioquía, cada uno conforme a lo que tenía, podemos decir que aquí ayunaron, dejaron de comer mucho para poder dar a los demás. Entonces cada uno conforme a lo que tenía, perdón que pasé a la otra, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La comunidad de Antioquía tuvo tres características que le permitieron ser una iglesia caritativa. ¿Qué son esas características? No cualquier iglesia puede ser caritativa. Antioquía, ¿qué tenía para poder lograrlo? Primero, su generosidad. Siempre cuando se dice que ellos mandaron, que ellos acompañaron a Bernabé y Saulo en su viaje, se despidieron de ellos, eso es un término, quiere decir que le dieron dinero para su viaje, le dieron material. Entonces, era una comunidad generosa. Segundo, pensar no como parroquia. Es muy importante para nosotros y es muy difícil al mismo tiempo dejarnos de pensar como una parroquia de Buenos Aires, parroquia de México, parroquia de Tucumán, donde ahorita están ustedes viéndonos, dejar de pensar como una parroquia y empezar a pensar como iglesia. Es totalmente diferente. Y tercero, que era una comunidad que practicaba el ayuno.
podemos ver en varios lugares que ellos, dice, ayunaban. Después de ayunar, pusieron las manos sobre Bernabé y Saulo. Entonces practicaban en su vida personal el ayuno, practicaban esas virtudes y por eso pudieron ayudar a los necesitados. La tercera característica de la iglesia de Antioquía, que es una iglesia evangelizadora, la primera iglesia misionera, podemos decir. De Antioquía partió el primer equipo misionero para evangelizar el mundo romano como una misión organizada. Entonces, había gente que salían a trabajar, llevaban su fe. Ahora, de Antioquía sale un equipo bien organizado. La comunidad apoyó a esta misión con lo material y con lo espiritual. Por eso podemos leer en el capítulo 14, de los versículos de 1 a 3, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Obviamente el nombre profeta no significa el que dice el futuro. Profeta es quien enseña la palabra de Dios hoy y en este lugar. Ministrando estos al Señor, estaban en oración, entonces siempre tenían esta vida sacramental, podemos decir, y ayunando, el ayuno que habíamos mencionado. Entonces estaban haciendo el ministro y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La palabra o el término despidieron, apoyaron en lo material. Y como esta labor misionera pertenecía a Antioquía, por eso leemos en el libro de los Hechos que San Pablo regresaba allí después de sus viajes misioneros para reportar todo a la comunidad. Aquí podemos ver cuando regresó de su primer viaje en el capítulo 14, los versículos 26 a 27, de ahí donde estaba, navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Están dando un informe, un reporte. Y cuando regresan de su segundo, San Pablo, cuando regresa de su segundo viaje misionero, en el capítulo 18, versículos 22 a 23, dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, quedaba un tiempo, era su centro, era la base donde salía y regresaba, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y de ahí empezaba su tercer viaje. Obviamente no regresó a Antioquía, regresó a Jerusalén y de Jerusalén pues lo llevaron como prisionero a Roma a su martirio. Entonces en el tercer viaje fue al martirio, no regresó a Antioquía. Antioquía pudo ser la primera iglesia misionera evangelizadora también por las razones que hemos mencionado antes, que era una ciudad cosmopolita, que sabe convivir con otras razas, con otras tradiciones y idioma, y también era generosa, daba de su dinero a los necesitados y daba también a la misión. Pero además de eso, era, que lo más importante, era tan viva como lo vio San Bernabé al llegar ahí. Vio la gracia de Dios ahí. Era una ciudad viva. Y era tan apegada a Cristo que hasta que se le dio el nombre cristiano a sus miembros. Eso es la razón
más importante para ser misionero, que aparezca en nosotros Cristo. Ahora, la cuarta característica fue como un resultado de ser una iglesia cosmopolita, como una comunidad cosmopolita. Entonces, que Antioquía, es importante eso, fue la causa y el impulsor del concilio de Jerusalén, el concilio de los discípulos. A pesar de que la comunidad de Antioquía ayudó materialmente a la comunidad de Jerusalén, les dieron dinero antes, y fue el centro de los viajes misioneros de San Pablo. Entonces, Antioquía podemos decir, tomar la importancia que tenía Jerusalén, porque le ayudó con material. Uno, si pensamos en como así, de manera muy humana, pues te di dinero, ya tengo una autoridad sobre ti, ¿no? Desgraciadamente así piensan los que son humanos o piensan de manera humana. Segundo, Antioquía empezó a tener influencia en otras regiones más grandes que Jerusalén. Entonces tenía autoridad sobre las ciudades que nacieron gracias a los viajes misioneros de San Pablo. Pero a pesar de todo eso, podemos ver que Antioquía nunca buscó ser primera por encima de Jerusalén. Y por lo tanto, cuando surgió el conflicto provocado por un grupo cristiano de origen judío que no aceptaba convivir con los gentiles aunque fueron bautizados, práctica muy normal para la comunidad de Antioquía, convivir con los gentiles, esta comunidad tomó la iniciativa de convocar a una junta que se conocería como el Concilio de los Apóstoles. ¿Qué pasó ahí en Antioquía? Llegaron unas personas a predicar. Ahorita lo voy a explicar, pero vamos a ver aquí las fotos que tenemos. De Antioquía salen San Pablo y San Bernabé y van a Jerusalén. En la reunión ahí se levanta San Pedro y platica su experiencia en la predicación a los gentiles. Y luego San Pablo y San Bernabé dan testimonio de todo su trabajo misionero que han hecho en las iglesias, en las ciudades griegas, y cómo la gracia de Dios ahí trabajaba con mucho éxito. Después tomaron la conclusión de Santiago, el que era apóstol o que era el obispo de Jerusalén. Él presidió este concilio, no San Pedro. Eso es importante para nosotros. El apóstol Santiago, como manda mensaje a la comunidad de Antioquía, y manda con ellos otro discípulo, creo que se llamaba Judas, lo mandó con ellos y regresaron de Jerusalén a Antioquía. En Antioquía fueron recibidos con mucha alegría porque ganó la tradición de Antioquía. Entonces, aquí vamos a ver el conflicto que hubo. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no es circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos no fueron solos, fueron acompañados con otros, a los apóstoles en Jerusalén y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, es decir, le dieron apoyo económico, pasaron, se fueron a Jerusalén. Bernabé, pues sabemos que un poco tuvo miedo. San Pablo en su carta a los Gálatas menciona cómo él enfrentó
a San Pedro allí en Antioquía. San Pedro comía y convivía con los gentiles bautizados, los cristianos de origen no judío. Llegaron estas personas de Jerusalén y San Pedro tuvo miedo de ellos y por eso dejó de convivir con los gentiles bautizados. Y ahí lo regañó San Pablo. Ahí empezó el conflicto de Antioquía, que hubo, y gracias a Dios, gracias también a la comunidad de Antioquía, ahí se juntaron los apóstoles en Jerusalén y la gracia de Dios y los apóstoles vieron que no hay que seguir la ley judía para ser cristiano. Nada más es suficiente creer en el nombre de Cristo, obviamente dejar de ofrecer ofrendas o comer carne de las ofrendas que ofrecían a los dioses. La iglesia de Antioquía, entonces, era una iglesia, dio un cambio al cristianismo, era una iglesia caritativa y misionera, evangelizadora. La podemos tomar el día de hoy como un ejemplo para toda la iglesia. Es cierto, como mencionamos antes, que la gloria de la ciudad de Antioquía dejó de crecer luego de terremotos y destrucción de guerras. Es una ciudad pequeña, pero dejó en la iglesia su huella. Y la herencia más importante que dejó, pues, es el patriarcado de Antioquía, sigue en esos pasos. Es un patriarcado, vive, sabe cómo significa vivir como minoría. Y ese le dio la oportunidad de no convertirse en una iglesia étnica. No se habla de etnias ni de un idioma de Dios que te pueda, nada más Dios escucha este idioma. La ortodoxia en Latinoamérica surgió por la llegada de la iglesia de Antioquía. Podemos decir que en el inicio empezó Antioquía. Llegaron los feligreses primeros, sus abuelos, sus bisabuelos de algunos de ustedes, y ellos conservaron su fe ortodoxa. Luego la iglesia les mandó sacerdotes. No venimos aquí a convertir gente de otra religión al ser ortodoxos. Nosotros venimos para cuidar a nuestros hijos, lo mismo como empezó en Antioquía y en otros lugares. Llegaron entonces primero los feligreses y después empezó la iglesia. Este espíritu es importante para siempre tener paz dentro de las diferentes iglesias. Y los fieles de antioquenos nunca dejaron de apoyar a sus hermanos en el Medio Oriente. Sabemos que cuando empezó la guerra de Siria, ayudaron de la arquidiócesis de Argentina y también de México, de todo lado, ayudaron a sus hermanos que están ahí en la guerra, que necesitaban esta ayuda. Y eso lo que era espíritu de Antioquía. Vienen aquí a Latinoamérica como minoría, viven aquí como minoría, pero con el tiempo hicieron famosa y respetable su iglesia ortodoxa en los países donde están establecidos. Pudieron tener eso, ¿por qué? Porque tenían siempre este espíritu vivo dentro de ellos. Ojalá que siga. Cada parroquia que quiera ser una iglesia tiene que seguir el ejemplo de Antioquía en el libro de los Hechos. Primero debe ser viva y llena de la gracia divina, eso es lo más importante. Eso lo tienen que establecer los feligreses en casa, como se llama este curso que están tomando, iglesia en casa. Eso se establece primero en la casa, dentro de su familia, cada uno a nivel personal tiene que vivir el espíritu cristiano. Debemos ser cristianos, es decir, que Cristo esté revelado en nuestra vida personal. Así empezó la iglesia de Antioquía y primero Dios, así vamos a seguir. Muchas gracias por su atención.
espero que no habíamos tardado mucho. Regreso aquí con el Padre y con ustedes para ver si tienen preguntas, dudas. Qué lindo, padre, qué lindo. Muy linda la PowerPoint escucharlo a usted mientras tanto, la verdad que estuvo súper súper lindo. La verdad que las fotos, aparte, uno siempre que se pone a buscar cosas, encuentra cosas como de hace mucho tiempo y esto parece súper, súper actual. Gracias. Yo dejo la posibilidad para que aquellos que quieran hacer preguntas puedan escribirlas ahora. O sea, yo me quedé con todo esto, ¿no? Las características que Padre Andrés le daba a la iglesia de Antioquía, ¿no? Esta iglesia pujante, evangelizadora, una iglesia que sale a encontrarse con otro mundo, con otra cultura, una iglesia que ayuna. Eso me quedó muy fuerte, que cuántas veces se menciona en Hechos de los Apóstoles que en Antioquía se toman las decisiones después de ayunar. Eso es también muy, muy bonito, ¿no? Esto de la iglesia generosa me quedó también muy, muy lindo, digamos, ¿no? Esto de ser una iglesia generosa. Uno sabe de su iglesia, acá de la iglesia antioqueña, la nuestra, seguramente en México también sabe cuán generosos son nuestros fieles, eh, cuánta gente generosa hay en nuestra comunidad, y uno también obviamente que esto también lo tiene que llevar a la iglesia, ¿no? Es decir, nosotros como iglesia, como comunidad, de qué manera somos generosos, ¿no? Me gustó esto que usted menciona, esto de que Pablo maduró en Antioquía y eh, que ambas cuestiones se, se, se se edificaron el uno al otro, ¿no? O sea, Antioquía con toda su presencia hizo que Pablo buscara otros lugares y a la vez Antioquía con la presencia de Bernabé y de Pablo, como eso lo intensificó su labor, su presencia, ¿no? La verdad que es sumamente Sí, enriquecedora la charla. y eso pasa con cada uno de nosotros. Yo puedo decir mi experiencia. Llegué a México, obviamente no de mi ciudad, sino de otra ciudad, Alepo. En Alepo maduré un poquito más, como era en Latakia, porque vi otra manera de pensar. Llegué a Latinoamérica, pues aquí la comunidad te obliga un poquito a madurar como persona y luego como trabajo de un sacerdote tiene él que ayudar a su comunidad a que también ellos maduren en su fe. Entonces ese realmente la imagen de San Pablo en Antioquía, cada sacerdote, no nada más los ortodoxos, cada sacerdote yo creo que lo vive. Seguro, seguro, uno como se enriquece también gracias a sus fieles, gracias a su gente. La verdad, muy bonita, padre, la charla. ¿Cuántas veces la gente nos ayudan a nosotros a despertarnos como sacerdotes? A decir, híjole, Tal cual, tengo que trabajar. ¿Sí? Muchas tal veces nos cual, dan fuerza y ánimo. tal cual. Eso a mí me pasó acá en Buenos Aires. Hay una persona que seguramente está viendo la charla y que va a saber de quién hablo. Que cuando empezó todo esto de la pandemia, ella era la que me escribía y me decía, padre, hay que ir a hablar con la gente, hay que hablar con la gente. Y decía, bueno, esperemos un poquito. Y era ella que me dice, no, no, ahora, ahora, ahora. Y como que uno también, todos nuestros fieles, nuestros hijos, cómo nos ayudan, ¿no? A despertarnos cuando parece que estamos solos, siempre viene la misma gente de Dios, viene a hablarnos, ¿no? Acá hablan, antes César Román le mandaba saludos, seguro se acuerda de César, padre, pero César le mandaba saludos ahí. Sí, César, cómo no, César. Padre Rafael nos Saludos, dice, él habló César. de misión, dice cuán importante es seguir el ejemplo de Antioquía Original en nuestra misión aquí en Latinoamérica, pensar en nuestra visión de la iglesia desde una misión. Felicidades por la clareza, le dice el padre Rafael, ¿no? Esto que usted también decía, y bueno, remarco lo mismo
que decía, que dice Padre Rafael cuando usted habló de dejar de pensar como parroquia y pensar como iglesia. Mucho más nosotros en Latinoamérica que compartimos tantas cosas en común, como pensarnos nosotros como iglesia, como testimonio de la iglesia de Antioquía acá en Latinoamérica, ¿no? Bueno, el padre Andrés es de Siria. El padre Andrés, si no me equivoco, es de Latakia, pero vivió y sirvió a la iglesia en Alepo. De ahí de Alepo se fue a servir a la iglesia en México y está hace 12 años ya allá en México. Ahora, digamos, yo no entiendo mucho de la geografía, pero sé que está no en el Distrito Federal, sino que fuera de la capital, si no me equivoco, ¿no? Sí, estoy en los alrededores, como los barrios de Antioquía, ¿no? Ah, Sí, estoy realmente, se considera dentro, es decir, ya en la ciudad no hay separación, pero sí estoy en el Estado de México, eh, ahí en la Catedral de San Pedro y San Pablo. bueno. Bueno, padre, antes de darle lugar para que usted pueda despedirse, bueno, saludar a toda la gente que se ha conectado, que ha estado, y seguramente esto va a quedar presente, la charla va a quedar en nuestro sitio y a la vez después la vamos a bajar en YouTube para poder compartirla con aquella gente que no tiene Facebook. Si Dios quiere, el miércoles que viene nosotros vamos a continuar con lo que es la lectura de Hechos y ahora queríamos hablar con un tema que usted habló hoy día, padre, y es el tema de cómo la Antioquía tiene que hacer esto, ¿no? El tema de ayudar a otra comunidad, ayudar a Jerusalén. Pero también hay en el libro de Hechos de los Apóstoles algunos aspectos que nos gustaría, eh, digamos, mencionar, que es cómo la iglesia, toda la iglesia de Antioquía, toda la iglesia en Hechos de los Apóstoles va a ayudar a los necesitados, digamos, ¿no? Todas los que son las distintas obras de caridad, como en Hechos de los Apóstoles aparecen los pobres, cómo aparecen las viudas, cómo aparecen los huérfanos, cómo aparecen el cuidado que la iglesia va a tener especialmente de aquellos que para aquel mundo estaban desprotegidos, ¿no? Así que si Dios quiere el miércoles que viene, ya hemos pasado, ya hemos estado acá en Argentina, obviamente con Padre Víctor, hemos estado en Chile con el Padre Jorge, que también nos ha estado viendo hoy día, hemos estado en México con el Padre Andrés, que ahora vuelve, porque ahora él salió de la charla, pero salió de la calle, pero ahora vuelve para estar. Padre Andrés, que nos ha hablado desde México, y si Dios quiere, el miércoles que viene vamos a tener un sacerdote que es argentino, pero que está en Brasil, que es Padre Rafael, que está también presente acá con nosotros para acompañarnos en esta lectura de Hechos de los Apóstoles. La idea siempre es esa, de poder compartir entre nosotros esta fe en común que tenemos en este lugar del mundo. Y si Dios quiere, el próximo, después del Padre Rafael, vamos a tener la alegría de tener también a Padre George Farah, que está ahí más cerquita de usted, Padre, ahí en Honduras, ahí más cerquita, él un poco contándonos también algo que usted nos ha anticipado hoy día, que es digamos, la, la cuestión de las misiones de Pablo, ¿no? O sea, cómo San Pablo va abriendo el camino a otros lugares en el mundo. Hay una pregunta acá, padre, que hace Mari. Dice, ¿por qué el patriarcado de Antioquía eh, nunca entonó su importancia también por ser un patriarcado apostólico fundado por San Pedro? No sé si leí bien la pregunta. Nunca. O sea, el escrito dice nunca entonó. Supongo que hay un error ahí de escritura. Obviamente que nosotros siempre, digamos, valoramos el hecho de que es un trono en donde estuvo el apóstol Pedro, donde estuvo el apóstol Pablo, pero sí es cierto que Antioquía no ha hecho de esto una bandera, ¿no? Sí tenemos el orgullo de serlo, pero no diciendo somos más que otros, ¿no? No sé si Mari puede volver a escribir porque me parece que hay algo que está mal escrito ahí, ¿no?
Ariel Torres, padre, dice, ¿podríamos decir que la iglesia nace en Jerusalén y en Antioquía es bautizada simbólicamente? O sea, como que en Jerusalén es el nacimiento, pero como Antioquía... La resurrección. Esa es la Sí, pregunta puede de ser Ariel. No sé si quiere ampliarla. que sí, vamos a decir, nació obviamente la iglesia en Jerusalén y tenía ahí, es decir, como Antioquía mandó a preguntar la opinión de los ancianos y de los apóstoles ahí en Jerusalén. Por eso siempre Jerusalén tenía esta importancia. Como habíamos mencionado, Antioquía es el tercer patriarcado, es decir, de honor en la iglesia ortodoxa, el patriarcado de Constantinopla, luego Alejandría, luego Antioquía, después Jerusalén. Jerusalén le dieron a su patriarca este honor. Nunca fue una ciudad tan importante como esas tres ciudades, Roma, Alejandría, Antioquía, sino porque ahí vivió Jesucristo, ahí nació el cristianismo. Entonces, tiene este honor. Y en la iglesia ortodoxa siempre hay esta hermandad entre los patriarcados. Nadie de ellos quiere presidir, quiere dominar al otro. Pues esperamos que siga siendo así, que son hermanos, entre ellos hay un espíritu de hermandad y cada uno de los hermanos necesita al otro. Como habían dicho, ¿no? De que por qué no entrona Antioquía, de que es fundada por San Pedro, eso es muy conocido, que hasta sabemos que cuando el Papa Juan Pablo II recibe al patriarca Ignacio, tuvo un encuentro con él, le dice el sucesor, o el patriarca o el obispo de la ciudad que fue segunda fundada por San Pedro y San Pablo, recibe hoy al obispo de la ciudad que fue primeramente fundada por San Pedro y San Pablo. Pero eso no buscamos nunca, como la iglesia de Antioquía, no buscamos nunca dominar o ser primero, sino hay que servir. Es el espíritu de Antioquía. Vivir la fe y servir a los demás. Eso es lo que aprendemos de Antioquía. Bueno, qué lindo. Bueno. Y no encerrarnos en ninguna limitación. Por eso pusimos el padre y yo el color morado, ¿no? Aquí del título. Ni azul ni rojo. ¿Sí? Para ser neutrales siempre. Tal cual, ayer cuando poníamos el color decía, bueno, celeste así es Argentina y dice, no, hay rojo, pero no digo, la bandera de México tiene rojo, ¿no? Entonces pongamos uno que sea neutro, entonces buscó el lila. Sí. Bueno, padre ahí lo saluda también padre Víctor, ¿no? Que es el párroco de la iglesia en Pergamino, seguramente es él, ¿no? Le dice muchas gracias por esta charla tan rica y interesante. Padre Víctor me enseñó las primeras letanías en español cuando estamos en Balamán. Ajá. Una y otra vez. Una y otra vez. No más y más, sino una y otra vez. Y antes lo había saludado el padre Adolfo de la iglesia en Salta, que es el papá de Elías Barrio Nuevo. El padre Adolfo que está ahí en la ciudad de Salta. No lo conozco personalmente, más que en las fotos, pero conozco bien a Elías, su hijo, que es muy buen amigo. Tal cual, tal cual. Bueno, padre, yo en nombre de bueno, obviamente agradecer a Monseñor Santiago que nos permite esto, ¿no? De poder tener esta posibilidad de encontrarnos acá, bueno, agradecerle a usted por su tiempo y por esta presentación tan linda que, bueno, ahí comparto con toda la gente que escribe ahí, agradeciéndole la claridad de la exposición, porque además no es solamente conocerlo a usted, sino tener la posibilidad de aprender más y de seguir leyendo la palabra de Dios y edificarnos, ¿no? Todos consideramos que la lectura, el aprendizaje nos hace ser mejores cristianos y para poder ser testimonio también no solamente hace falta hacer obras de caridad, sino también, ¿no?
edificarse personalmente, crecer, aprender, poder ser, digamos, poder dar argumentos a todo esto que tenemos como parte de nuestra fe. Así que bueno, le agradecemos, acá le agradecen también desde Tucumán, desde Salta, desde Pergamino, desde todas las parroquias que lo están viendo y los sacerdotes que también tenemos la alegría de contar con ellos, ¿no? Ahí le dicen la provincia más chica del país, le dicen, ¿no?, de Tucumán. Tucumán. Así No, muchas gracias a ustedes por estar presentes. Muchas gracias, Padre, por esta invitación. Y gracias al coronavirus que nos dio esta oportunidad, ¿no? De que si uno ahorita puede viajar rápido de un lado a otro, ¿sí? sí, Gracias a Dios y los saludos, Padre, a Sayidna Santiago. Hace unos días tuve la bendición de hablar con él. Sí, los saluda, por favor, y los deseamos a él y a todos ustedes, los sacerdotes, que sean muchos años, que siempre así están dando buenos frutos. Gracias a ustedes. gracias a una. Bueno, padre, nos despedimos el miércoles que viene, 7:30 de la tarde, volvemos a estar acá. Sí, bueno, ahí dice Cacho Coronel que fuéramos Fililos, sí, padre, no conocíamos Fililos, por lo que lo conocía de ese lugar. Terminamos la charla, próximo viernes, 19:30 horas, las obras de caridad en el libro de Hechos de los Apóstoles. Se estará compartiendo con nosotros el padre Rafael Majul desde la ciudad de Guayanas, en Brasil. Le pido a padre Andrés que nos termine le dé el clic para finalizar la charla. Muchísimas gracias a todos.